La gracia requiere humildad y obediencia. Así se llama nuestro tema. La gracia requiere humildad y obediencia. Pero si no merecemos el leer, adelante, pásale. Si no obedecemos el dar lectura a la palabra, leer la palabra, ¿cuándo vamos a obedecer cosas mayores? La lectura es algo que tenemos que hacerlo, ejercitarnos en ello. Y nos va a ser de beneficio, como les digo, nuestras neuronas se activan. Así que háganlo, lean la Biblia. El libro de los Hechos le dije, esté leyendo para que cuando toquemos algunos temas, ustedes ya sepan lo que vamos a hablar. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de 3 personas que nos dan la Biblia a su nombre y de un grupo de varones. Vamos a hablar de 3 personas y de un grupo de varones. Pero vámonos sin antes ejercitando sus músculos. A ver, recuerden, ¿de qué aprendieron los 8 días rápidamente? Básicamente lo que yo les dije, en esa porción que vimos hace 8 días, se estaba repitiendo lo que ya el apóstol Pedro había hecho y les está testificando a la iglesia de Jerusalén. Y por eso les dije, la iglesia de Jerusalén representa la ley y él estaba manifestando la gracia. Y cuando la gracia se manifiesta, destruye todo lo que la ley ha querido imponer. Básicamente, por eso hablé de la gracia, porque ya eso del lienzo y todo eso lo habíamos visto hace 15 días. Pero les dije, Pedro vuelve a testificarle a la iglesia de Jerusalén lo mismo que ya había relatado. Entonces, por eso hablamos de la gracia y la ley, porque básicamente es lo que choca ahí. La ley, les decía yo, era esa gente que entresaca lo vil, lo precioso. Y ya, la gracia es al revés, saca lo precioso de lo vil. Se puede convertir un adúltero, un borracho, un afeminado, se puede convertir. Nunca desechemos a nadie, porque esa es la gracia. Ahora, la ley no, ese es un pecador. Y nos creemos tan justos y tan santos que a veces no los juntamos con los pecadores. No, tenemos que nosotros manifestar la gracia. Hoy vamos a pasar a nuestro tema. Ya notaron el título. ¿Cómo se llama? La gracia de humildad y obediencia. Eso, muy bien. La gracia necesita humildad y obediencia. Ya llegó la gracia. Pedro les testifica a la iglesia de Jerusalén de cómo la gracia había alcanzado a los gentiles, pero todavía la gracia se había predicado en la sinagoga, aunque era fuera de Jerusalén, se predicaba en las sinagogas. Y aquí es donde hay un quiebre en esta parte de la porción de la escritura que vamos a leer. Hay un quiebre y empieza la gracia a los gentiles. Porque es tan sabio Dios, tan grande su sabiduría, hermanos, que de pronto nos incrustó a Pedro y luego cuando vean ustedes vuelven a retomar otra vez a Pablo y decir, ¿pero cómo? Bueno, porque todo lo va actuando. Les dije, el evangelio de la gracia, las llaves de la gracia se le había confiado a Pedro y abrió la llave, usó la llave, pero él no era el apóstol de los gentiles, el apóstol de los gentiles fue Pablo. Entonces nosotros tenemos que ir viendo todo esto. Ahora, en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 19, es la primera vez que se va a formar una iglesia en el pueblo gentil. Y quiero que vean el cambio que hace la palabra. Dice, los que habían sido esparcidos, está hablando desde la persecución de Esteban, desde la muerte de Esteban, perdón, y que empieza la persecución a los creyentes. Dice, por causa de la tribulación que sobrevino en tiempo de Esteban, anduvieron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y dice, escuchen bien, está aclarando, no hablando a nadie, escuchen bien esto porque dice, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos.
O sea, eran perseguidos, la iglesia cristiana era perseguido, pero no anda, esas se parecen como a nosotros, se parecían como a nosotros. Nosotros hablamos la palabra aquí entre nosotros, pero a los gentiles no. A la gente que no conoce, les hablamos. Pero si nos juntamos unos cristianos, no, pero la Biblia dice, bueno, así eran los primeros discípulos, ¿no? Hablaban a los judíos. ¿A quiénes le hablaban? A los judíos. O sea, iban a la sinagoga. Haz de cuenta, en Jerusalén estaba el templo, en Chipre, en Fenicia, en Antioquía. No había templo, pero había algo que se llama sinagogas. Las sinagogas no eran templos, eran casas a donde se reunían los judíos para hacer memoria de la ley de Dios, de sus tradiciones, de sus costumbres, y eso se llamaba sinagoga. Entonces, por eso dice que ahí le predicaban. De hecho, que en Cesarea se había convertido Cornelio, y Cornelio, aunque era gentil, se había convertido dentro por la predicación de un judío. Pero ahora vamos a ver que se empieza a establecer la iglesia de los gentiles. Vamos a ver, versículo 20, por favor, dice. Y ahí vamos a hablar de los varones. Le dije que vamos a hablar de 3 personajes y de un grupo. Primero vamos a hablar del grupo y después vamos a hablar de los 3 personajes. Primero, de unos varones, dice aquí. Y de ellos había unos. O sea, aquí quiero que entienda una cosa. ¿Ha usted oído la palabra prosélito? ¿Sí sabe usted qué es un prosélito? ¿De acuerdo a la palabra? ¿No? ¿Han oído que en las campañas políticas dice que hacen proselitismo? Los de un partido te quieren llevar a otro y los de este al otro y así. ¿Verdad? Bueno, los judíos, dentro de los judíos había judíos prosélitos. Por ejemplo, dice Bernabé era prosélito de Chipre. ¿Qué quiere decir eso? Que eran gentiles que oyeron de la ley de Dios y se convirtieron al judaísmo. Por eso se llama hacer proselitismo. Por ejemplo, nosotros tenemos que predicarle la palabra a la gente que no conoce a Dios para hacer proselitismo, para que sean cristianos, hijos de Dios. O sea, hacer proselitismo es acarrear, jalar. ¿Sí me entienden? Entonces, los judíos habían hecho proselitos para el judaísmo, pero cuando oyeron a Jesús y se convirtieron a Cristo, esos gentiles que habían sido convertidos al judaísmo pensaban en sus familiares, en sus amigos, en su pueblo, vamos a decirle, pagano. Hoy, como no le predicamos la palabra a los de mi pueblo, no sé si ustedes dan, bueno, ustedes no son del pueblo, ¿no? Sí. Pero yo quisiera ir a mi pueblo y que les predicara la palabra y que entendieran, que fueran salvos. Pero me ven los de mi pueblo y dice que nadie es profeta en su propio pueblo. No, hombre, ahí viene el Pedro. Y no, hombre, nada más me critican, nada más me murmuran de mí, entonces, ni hablar es mejor, es más pecado para ellos. Entonces resulta que los judíos, los prosélitos del judaísmo, cuando se convirtieron a Cristo, empezaron a predicar el evangelio a los gentiles. Y me llama la atención porque no dan nombres. Este es un grupo, dice varones, está en plural. ¿Sí o no? Está en plural. No aparecen nombres. Lo primero es que dice, de ellos había unos varones ciprianos, o sea, de Chipre, y sirinenses, de Sirene. Dice, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron a quiénes. Ya se da cuenta, por primera vez el evangelio es predicado por gentiles a gentiles. Porque en Cesarea se convirtió en gentil, que era Cornelio. Pero le predicó ¿quién? Un judío, que era Pedro. Y en este caso no, la predicación lo hacen unos varones.
Unos varones que se habían convertido al cristianismo, que conocían el judaísmo, pero se convirtieron al cristianismo. Estos varones, hermano, ¿sabe cuál es la peculiaridad de ellos? Quiero que recuerde esto. ¿Cómo se llama el título de nuestra enseñanza? Bueno, ellos conocieron la gracia, estos varones conocieron la gracia, habían salido del judaísmo, conocieron la gracia, pero ahora se necesitaba humildad para ir a predicar el evangelio. Recuerda, si no hay obediencia es porque no hay humildad. A ver, recuerden, si no hay obediencia es porque no hay humildad. Todo aquel que obedece es porque es humilde. Jesucristo dijo, Mateo 11, quiero que vaya a Mateo 11, por favor, rápido. Mateo capítulo 11, vamos a leer el versículo 29, perdón. Mateo 11, 29, dice, escuchen bien, Jesucristo dijo eso: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. A ver, subraye una palabra, realce una palabra, tiene una electrónica, realce una palabra y recuerde esto: aprender. La humildad, ¿qué cosa? Se aprende. A ver, repita conmigo: la humildad se aprende. Repita conmigo: la humildad se aprende. Porque dijo Jesucristo: aprended esto de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces la humildad se aprende. Ok. Estos hombres, estos varones habían aprendido eso. Porque Jesús, mire lo que dice de Jesús en Hebreos 5.8. Hebreos 5.8. Recuerden que ellos ya han conocido la ley, pero luego que conocieron la ley, conocieron la gracia a través de Jesucristo. Y la gracia requiere humildad y obediencia. Estos varones aprendieron humildad de Jesús. Mire, dice en el libro de Hebreos 5.8, dice, y aunque era hijo, está hablando de Jesucristo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. A ver, ¿cuánto les gusta padecer? Hey, ¿no les gusta padecer? Bueno, pues entonces tenemos que aprender a obedecer. Porque los padecimientos son ¿para qué? No, pues, yo les digo a veces, hay enseñanzas que no nos gustan, pero no todo lo que gusta hace bien. A ver, recuerden, no todo lo que gusta hace bien. Por ejemplo, ¿a cuánto les gustan los chetitos? Los chetitos. O las sabritas, las papitas. Vamos a montañar y rápidamente hay unos chetitos, unas papitas, se pone bueno el ambiente. Ahora, ¿cuánto de eso que nos gusta nos hace bien? A un niño, dígale, ¿qué quieres? ¿Quieres una bolsa de chetos o una sopa de brócoli? Chetos, ¿verdad? Tomen en cuenta esto: lo que nos gusta muchas veces nos hace más daño que lo que no nos gusta. Que hay gente que le gusta buscar a dónde oír lo que le gusta, pero no sabe que eso que le gusta oír a veces le hace más daño. Por ejemplo, chistes colorados. ¿A ustedes les gusta? No. Entonces yo soy el único raro aquí. No, hombre. A todos de pronto cuando cuentan un chiste colorado, aunque no queremos, nos arranca una sonrisa. ¿O no? ¿O solamente soy el único raro? No, ¿ah? Entonces, sí nos gusta. Ahora, ¿cuánto de bien nos hace eso? No, a mí me gusta puro leer la Biblia, oír la Biblia. No es cierto, ¿qué va a ser? No es cierto. Entonces, no todo lo que nos gusta oír nos hace bien. Y aquí lo curioso de esto, hermanos, que dice que
por lo que padeció, aprendió. Hermanos, si no aprendemos a obedecer, vamos a seguir. ¿Verdad que sí? Es muy sencillo, el Hijo de Dios es así. Mire qué hermoso. Jesucristo, hermano, ¿saben qué? No necesitaba ser bautizado. Porque él no pecaba. El bautismo representa la limpieza del pecado. Sin embargo, cuando supo que Juan el Bautista estaba bautizando en el Jordán, fue a Jesús. Y cuando cuando Juan ve a Jesús, dice, no, espérate, yo debería de ser bautizado por ti y tú vienes a mí para ser bautizado. Y miren, Mateo 3:15, por favor, quiero que lo vean. Mateo 3:15, quiero que lo vean. Dice, ¿cómo dice? Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene. Deja ahora. ¿Sabe qué está viendo ahí? Vea usted, no está la palabra, implícitamente está la palabra humildad. ¿Cómo el Dios, el Señor de todas las cosas, se va a someter a un hombre? Y Juan estaba correcto porque decía, no, espérate, tú deberías de bautizarme a mí y yo te tengo que orar. ¡No! Y dice Jesús, deja, porque ahora sí conviene. ¿Qué estaba aprendiendo? Obediencia. Estaba siendo humilde. Y si es humilde, tiene que obedecer. Todo aquel que no obedece porque hay soberbia en él. Aunque diga, no, que yo soy bien humilde, pero no hace lo que Dios dice que cosa hay en su corazón. Soberbia, arrogancia, altivez, la vieja naturaleza manifestándose. Por eso Jesucristo dice que aprendió obediencia. Él no necesitaba ser bautizado. ¿De qué pecado? ¿Para qué se iba a bautizar? Sin embargo, él fue a Juan a bautizarse y él dijo, deja, porque así conviene. Para, siga leyendo el versículo 16, por favor. Vean lo maravilloso que cuando hay alguien que es humilde y obedece, miren lo que dice. Dice que se abren los cielos. Se abren los cielos y se oye una voz del Padre, de nuestro papá. Dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Qué complace el corazón de nuestro Padre? A ver, la obediencia. Y cuando pasamos momentos difíciles, ¿por qué? Porque quiero que aprendas obediencia. Porque por lo que padeces, Dios quiere que aprendas obediencia. Pero para obedecer se necesita ser humilde. ¿Cómo nos cuesta ser humildes? Y si no aprendemos a ser humildes, no aprendemos. Bueno, ¿por qué dijo Jesucristo? Aprendan esto de mí, que soy manso. Ahora, por favor, no vaya a pensar, pues, porque el pastor quiere enseñar. No, aprenda usted a ser manso y humilde con Dios. La humildad no es andar rabiendo, saludando a alguien que no rompe su plano. No, la humildad es obedecer a Dios. Puedes andar con alhajas, con joyas, con la ropa de marca, lo que tú quieras, pero aprende a obedecer a Dios. Hay gente que piensa que es humilde porque anda, hermano, no. Si no obedece a Dios, esa gente se ve. Aprendamos, la humildad nos lleva a vean estos varones, vean, por eso les digo, ellos no están, a ver quién me manda a predicar, porque no hay quien predique salvación, pero me tienen que mandar. No, estos varones, regrese a Hechos, por favor, regrese a Hechos. Hechos 11, 19 y 20. El 20 más que nada dice, 20 dice, y de ellos había unos varones, ciprianos y sirenenses, y los cuales cuando entraron en Antioquía, ¿qué hicieron? Hablaron también. Miren, ahí está, implícitamente, ahí está la humildad y ahí está la obediencia. ¿A quién? ¿Con quién fueron humildes? Miren, vea versículo 21, por favor. Vea usted, no está lo que dice Jesús, lo que le dijo Jesús, lo que dijo Dios de Jesús en Mateo 3:16.
que este es mi hijo amado del cual tengo complacencia. Pero el versículo 21 dice la palabra de Dios, dice, y la mano del Señor era con ellos, creyendo gran número. ¿Ve usted? ¿Qué estaba diciendo, hijos? Porque ustedes son humildes, porque ustedes son obedientes, porque ustedes están predicando mi palabra, yo los voy a respaldar. No tenían estudios, no conocían mucha Biblia, no tenían muchos años de cristianos. ¿Sabe qué? Eran humildes y eran obedientes. ¿Qué tiempo, qué conocimiento tenían? Si apenas se habían convertido. ¿Se dan cuenta que a veces la gente recién convertida es la que más habla de la palabra? Ya lo que tenemos años de... ¿Para qué? No quiere la gente. Todo tiempo fue predicado y no quiere. Hermano, la gente que recién se convierte empieza a hablar de la palabra. Nos volvemos expertos teólogos, pero nos volvemos rebeldes, desobedientes. Estos varones se habían convertido a Cristo. Había persecución, fueron esparcidos. Dice que llegaron y empezaron a predicar en Antioquía. Y saben que Dios los respaldó. Allí en Antioquía nació la primera iglesia gentil. Allí en Antioquía por primera vez, ahorita lo vamos a ver, por primera vez los que creyeron en Cristo fueron llamados cristianos. Allí en Antioquía. ¿Y saben qué? Esa iglesia no lo formaron doctores de la ley, no lo formaron los apóstoles, ni sus nombres aparecen. Pero un día en el cielo, hermano, Dios los va a honrar. Estos son los que iniciaron la iglesia gentil. No están ni sus nombres ahí. Nada más dice varones. Pero el sello de esos varones eran humildes. ¿Amén? ¿Sí está entendible eso? Quiero que vean porque, hermanos, Dios respaldó, Dios respalda la humildad, la obediencia, confirmando su palabra. Dice que gran número de personas, a ver, quiero que lo vea usted, el versículo 21, gran número se convirtió al Señor. No solamente creyeron, se convirtieron, había frutos, había cambios en esa gente. Gran número. Eso sucede cuando hay humildad. Mientras yo predicaba, mientras yo preparaba esto, estaba yo en la sala, en el comedor, estaba yo estudiando, preparando esto. Y cuando me llega el entendimiento de esto, dije, no, Señor, me falta humildad, me falta obediencia, porque cuando hay eso, hay un gran número. Mira cuántas sillas vacías. Yo puedo ser de no, rebelde, que falta humildad y obediencia, porque Dios respalda la. Imagínense, la humildad y la obediencia de los hijos hace que los cielos se abran y diga al Padre, estos son mis hijos amados, en los cuales tengo complacencia. Y si complacen, ¿cómo no voy a respaldarlos? ¿Cómo no van a conocer lo que yo puedo hacer a través de ellos? Ahora, tomen en cuenta, por favor, les digo, no agarremos como pretexto, es que yo no conozco Biblia, es que yo no he estudiado. Aquí esos hombres no eran ni personas letradas ni preparadas. Hermano, le estaban predicando a los griegos. ¿Saben cuál es la cultura de los griegos? Un vasto conocimiento. Un vasto conocimiento. Pero cuando un hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, humilde, obediente a Dios, habla con autoridad y Dios respalda su palabra. Amén. Por eso yo te pido, no esperes que se te dé un título, no esperes terminar los cursos o eso. No. Sea humilde, sea obediente. Dios nos manda a predicar y yo voy a hablar a la gente. Y si se levanta una iglesia en otro lugar, hermanos, les he dado un testimonio de una hermanita de Fortín, bien sencilla, bien humilde. Dios la ha usado para levantar una iglesia en Paso del Macho. Dios la ha usado para levantar una iglesia en Cardel. Dios la ha usado para levantar una iglesia en Huatusco, en Coscomatepec. Y es una... Dios la ha respaldado. ¿Qué necesitan? Ser humilde y ser obediente.
Le voy a platicar nada más una parte de su testimonio de ella. Dice que un día se muere un familiar de ella, de Carmen. Entonces va con su pastor, algunos lo conocen. Va con su pastor y dice: pastor, ¿qué cree? Se murió mi primo que vive en Cardel. Quiero que me acompañe usted porque quiero que se me dé la palabra. Yo les he hablado de la palabra. Quiero que vaya usted y que ahí en su velorio se dé una predicación. Y el pastor le dice: hermana, lo siento, yo este fin de semana tengo que estar en Nochistlán. Ya tengo mi agenda ocupada, tengo el compromiso. Entonces era un sábado, dice: no puedo ir. Perdóneme usted, pero no puedo ir, pues ya tengo agendado eso, ese compromiso. Dice: vaya usted y usted dé unas palabras, usted hable de Cristo. Y dice que la hermana me dio tanto así como todos nosotros, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando no vamos a aprueban lo que queremos? Nos molestamos, ¿no? ¿O solamente me pasa a mí eso? Nos molestamos, ¿no? Y eso que mi pastor, y yo que lo quiero tanto, y bueno, así, ¿no? Más o menos, digo. Y agarra y se va, solo. No va su pastor, no va nadie, se va solo. Y estando ahí en el velorio, ella se para y dice: dirigir unas palabras. Chico, estando el coro de la iglesia católica, porque ellos servían a la iglesia católica. Entonces dice que le dan ese espacio y ella empieza a hablar: es que Jesucristo es el Salvador. ¿Sabe que al final los jóvenes del coro de la iglesia, qué bonito mensaje, ¿no? Es verdad lo que usted dijo? ¿Qué hacemos para creer y hablar así como usted? No, pues tienen que aceptar a Jesús y que nos lleva a entregar su vida a Jesucristo, entregar su vida a Jesús. Cuando todo terminó, me dijeron: doña, ¿y usted cuándo vuelve a venir para darnos enseñanza? Pues solamente hasta dentro de 8 días, a los 9 días. Saben que nosotros no celebramos nada de eso, pero hay que aprovechar la oportunidad, ¿no? Entonces dice: los 9 días, bueno, pues la esperamos. Y a los 9 días sí que le dice al pastor: pastor, acompáñame, porque ¿qué creen? Se convirtieron la gente ahí, estaban en el velorio. Sí, hermano, pero pues eso todo el mundo hace, la oración, eso todo el mundo lo hace. No, hermano, es que ellos me preguntaron y ellos dijeron que fuera yo. Pues vamos. Esa vez sí tenía oportunidad el pastor de ir. Dice que cuando llegó se espantó el pastor, porque dijo: creo que se sublevaron los que por haber predicado el hermano, porque había mucha gente en el patio de la casa que se había hecho el velorio. Entonces dice: vamos a tener problemas acá. Pero cuando llegaron, saludan a la hermana y le dice al hermano: eres mi pastor. Qué bueno, qué bueno. Hoy sí vamos a tener un mensaje, entonces vamos a predicar. Sí. Predicó el pastor, dio esa gente, hermano. ¿Y saben qué? Digo: aceptaron a Cristo, se acabó el velorio. Dice: ¿va a volver a venir? Sí. Dice: sí, venimos. Fue a los 8 días otra vez. ¿Saben qué? Cuando llegó, el coro se había salido de la iglesia católica, ¿saben? Habían rentado una bodega. Y ya habían arreglado la bodega. Ese hermano lo habían pintado, habían puesto flores. Así como nosotros hacemos aquí, que todos venimos, limpiamos, acomodamos y adornamos y ponemos todo bonito. ¿Sí? Así, ahí esos jóvenes, ellos lo hicieron. Hermano, se levantó una iglesia, compraron esa bodega. La gente compró esa bodega. Tuvo que enviar un pastor, el pastor. Y nunca digo nada: pero es que yo abrí. No. En Pasto del Macho igual, esa fue primero. En Huatusco fue a visitar unas familias. En el 27, no el 27 de Hechos, vamos a ver, miren la humildad de Bernabé. Cuando vio que ni los gentiles ni los judíos aceptaban a Pablo, él dijo, fue con los apóstoles, fue con los discípulos del Señor, y presentó a Saulo de que efectivamente se había convertido, que lo respaldaba el Señor. Eso ahí usted puede ver humildad y obediencia.
Ahora, regrese al texto que estábamos viendo de Hechos 11. De Hechos 11. Y vamos a ver en el versículo 22, quiero que lo vean. Dice que la iglesia de Jerusalén, ¿a quién enviaron? Miren que a veces yo les digo, ¿quién quiere ir aquí? ¿Quién dice, yo voy a Chocamán, yo aquí predico? Hermanos, necesitamos nosotros ser. Bernabé, mira lo que le dice. Dice, enviaron a Bernabé a que fuese hasta Antioquía. No voy a pedirle a Dios, te vamos a pagar el pasaje o tienes carro, carro. No. Había que caminar, hermanos. Y para obedecer eso se requiere ser humilde. No nos gusta que nos manden. Es más, cuando verdaderamente hay humildad, ni siquiera estás esperando que te manden. Porque toman la iniciativa. Pero cuando no hay humildad, estamos esperando que nos manden. Dice aquí que Bernabé lo enviaron a Antioquía. El cual dice, cuando llegó, vio la gracia de Dios en esa iglesia de Antioquía, se regocijó y exhortó a todos. Lo que veíamos esta semana, ¿qué les exhortó? A ver, lo que vimos el jueves, hace 15 días, a permanecer, ¿verdad que sí? Que lo más sabio es permanecer en Cristo. Si en Cristo estás completo, si en Cristo tienes todo y no te falta nada, lo insensato sería salirme de Cristo para ir a atender a las ofertas del mundo. Dice en Colosenses 2, 9 y 10, dice que Él es la plenitud de la deidad y en Él nosotros estamos completos. ¿Para qué me salgo de Cristo si en Él estoy completo? Es insensatez salirse de Cristo. A lo mejor usted dice, no, pero ¿quién se va a salir? Nosotros no sabemos. Cuando atendemos a las ofertas del mundo, del diablo, no, lo que estamos haciendo es salirnos de Cristo. Y es en Cristo que estamos completos, es en Cristo que tenemos la plenitud del Padre. Por eso, Bernabé le exhortó, la palabra exhortar no es regañar, la palabra exhortar es animar. O sea, los animó a que permanezcan. Eso es lo que trato de hacer en las reuniones, aunque pareciera fuerte lo que yo les digo es permanezcan en Cristo. Permanezcan fieles al Señor. Permanezcan en Cristo, hermano. Yo veíamos que permanecer igual es perseverar, Perseverar. solo Mantenerse en el mismo. Sí. Eso es de sabios, hermanos. Miren lo que hace Bernabé. Les exhorta a esa iglesia que ya había creído. Dice, qué bueno que ya creyeron, ya son salvos. Ahora, permanezcan en esto. Es lo más sabio. Permanecer, ese es el mensaje, permanecer en el propósito del corazón del Señor, porque era varón bueno y lleno de Él. Escuche bien, eso es lo que hace una persona espiritual. Exhortar a la iglesia que permanezca. Si no, miren, parecía algo que, perdón que tome yo lo que un día me comenzó a querer, hablaba yo a veces con ella y decía yo, bueno, ¿y qué? ¿Estás en la iglesia? ¿Estás sirviendo? ¿Estás perseverando? Que a mí no me interesa que estén aquí o que estén en otro lugar, lo importante es que estén en Cristo, ¿no? Y me dice, bueno, yo quise ir, pero ¿qué cree la iglesia donde fui? Resulta que nos reuníamos los jóvenes y dice, me desanimó porque dice, se hace puro show, puro entretenimiento, no hay palabra. Porque a veces eso es lo que está buscando, a veces la iglesia ya no quiere palabra, ¿no? Que se pase un buen domingo divertido, que baile, que cante, que se divierte y ya. Hermano, lo más importante es la palabra. Dice que de Bernabé exhortó porque era lleno del Espíritu Santo. Y mire lo que pasa. Dice, muchas, a ver, subraye eso, muchas personas que en el versículo 24
Muchas personas fueron llenas, fueron agregadas a muchas personas. Padre, ¿qué versión me está leyendo? A ver. Reina Valera. Reina Valera. Ah, Es que tú tienes otra. yo tengo otra, ¿verdad? Sí, Con razón ustedes es diferente. dicen otra cosa y yo otra cosa. Perdón, hermanos. Voy a ver. Muchas personas dicen permanecieron fieles al Señor. Hermano, eso es el respaldo. Vean, cuando hay una persona humilde, o hay una persona obediente, Dios confirma sus promesas, su palabra. Se sigue extendiendo el reino de Dios. Nos necesita a nosotros. ¿Qué necesitamos aprender? A ser Humildes y humildes obedientes. y obedientes. Porque aunque estamos en la gracia, nunca se verá todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios nos dio de su gracia, si no somos humildes y obedientes. Lo vimos en los varones, lo vimos en Bernabé. Vamos a ver otro personaje, por favor. El versículo 25 dice: después fue Bernabé a buscar a quién. ¿Fue a buscar a quién? No, a Saulo. Fue para Tarso. Fue para Tarso, pero fue a buscar a Saulo en Tarso, ¿sí? Fue a buscar a Saulo. Porque, hermanos, Saulo se había ido a Tarso y ahí era él. Y miren, imagínense que Bernabé dice: bueno, creció la iglesia, necesitamos gente que lo atienda. Vamos a traer a Pablo. Y Bernabé, acuérdense que es el que lo presentó con los apóstoles. No es fácil obedecer. Yo creo que si un pastor me dice: ¿sabes qué? Vente a... es que la iglesia creció, hay que venir a predicar. Capaz yo digo: pues te echas la bronca, ya ve a predicarles tú. Yo tengo una congregación en Córdoba. Pero mire, Bernabé fue con Saulo a Tarso y se lo trajo. Y vamos a ver, ¿qué se requiere ahí? Humildad Y obediencia. y obediencia. Para que Saulo dice que en el versículo 25: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole, lo trajo a Antioquía. Hermano, podía haber dicho Pablo, Saulo, en este caso podría ser Saulo, podía haberle dicho: ¿tú quién eres para mandarme? ¿Quién te dio la autoridad para venir hasta acá a buscarme y querer echarme la carga de que yo vaya a Antioquía a predicar de la palabra? Pero, hermanos, Saulo fue humilde, Saulo fue obediente. A ver, vamos viendo. Primero vimos los varones, luego Bernabé, y ahorita estamos viendo a Saulo. La característica de ellos es que eran humildes y obedientes, porque dice: le trajo a Antioquía. ¿Qué quiere decir? No se resistió. Cuando le dijo que la iglesia está creciendo allá en Antioquía, resulta que unos varones predicaron y el reino de Dios se está extendiendo, hace falta que se les predique. ¡Vamos! Y Saulo dijo: vamos para allá. Ese es ser humilde y ese es ser obediente. ¿A quién? ¿A un hombre? No, a Dios. A Dios. Porque toda nuestra humildad y toda nuestra obediencia es a Dios. Y hermanos, cuando hay eso, recuerden lo que dijo Jesús. Le dijo el Padre, le dijo: este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado. Le pasó a los varones, dice que la mano de Dios se manifestó. Y Bernabé también dice: y muchos creyeron. Todo un año con la iglesia y enseñaban a qué. A ver, ¿cuál era la peculiaridad? Los varones vieron el poder de Dios. Mucha gente creyó. O sea, formó la iglesia. Llega Bernabé y más de... Y ahora dice que Saulo llega a predicar y dice: mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¡Wow! ¿Cómo me gustaría que no anduviéramos poniendo de las playeras que digan: soy cristiano? No, que la gente vea nuestros playeras que digan: esos son cristianos. Pero tenemos que anunciar el evangelio y después predicar el evangelio. A ver, ¿lo anunciamos con qué? ¿Cómo anunciamos el evangelio? Nuestras vidas. Con nuestra conducta, con nuestra vida, forma de vivir.
y lo predicamos cuando hablamos la palabra. ¿Ok? Bueno, vamos rápidamente porque Bernabé, hermano, me llamó la atención de Bernabé, perdón, no lo compartí esto, pero Bernabé, su característica era amoroso, amable, servicial, generoso. La gracia de Dios estaba con él y por eso tuvo respaldo. Tenemos que buscar eso, hermano. No, digamos, cuando hablamos de nuestro carácter, es que así somos todos los Martín, no, aquí no hay Martínez, ¿verdad? Todos los Martínez somos así, no dice. Eso no es cierto. Todos somos hijos de Dios. Entonces, quiero que vayan a un texto en el libro de Filipenses. Quiero ir concluyendo con esto. Recuerden, los varones que fueron humildes y obedientes. Bernabé, ¿qué fue? Humilde y obediente. ¿Saulo cómo fue? Bueno, vamos a ver. Perdón, antes de ir a Filipenses, vamos a ver un último. Regrese ahí en Hechos, perdón, ahorita vamos a Filipenses, pero regrese a Hechos, por favor. Y vemos un último personaje que se le estaba pasando. En el versículo 28, Agabo, 28. Levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que tendría gran hambre en toda la tierra que habitada, la cual sucedió en el tiempo de Agabo. O sea, les dije 3 personajes y un grupo, ¿va? Y empezamos con el grupo de varones, seguimos con Bernabé, seguimos con Saulo y luego Agabo. Imagínense, humilde y obediente, recibe algo de parte de Dios y lo da al pueblo. No era algo que le iba a decir, no, hombre, mire que se necesita ser humilde y obediente. Yo a veces Dios me da la palabra y yo le he dicho a Dios, ¿por qué a mí me das palabras que confrontan a la iglesia? ¿Por qué no me das esas palabritas así como que, mira que Dios te va a dar un negocio y te va a prosperar y todo? No. Y me dice, Señor, a esto te llamé y yo doy la palabra. Y entonces, así Agabo en ese momento. Se necesita ser humilde y obediente para dar la palabra que el Espíritu Santo te pone. Muchas veces a veces ni siquiera lo entiendes. ¿Por qué lo haces? Pero si el Espíritu Santo te da algo, hazlo. Sé humilde y sé obediente. Así fue Agabo. Y ahora sí quiero que vayan a Filipenses, porque después de haber visto a los varones, después de haber visto a Bernabé, después de haber visto a Saulo y después de haber visto a Agabo, ahora vamos a ver lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, por favor. Dice, ya olvídense de los varones, olvídense de Bernabé, de Saulo y de Agabo, y ahora vamos a nosotros. Vamos a nosotros. Dice, haya pues en vosotros. A ver, ¿en quién? ¿En quién? Nosotros. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál ha de ser ese sentir? ¿Cuál ha de ser esa actitud? Hermano, me llamó la atención que en un diccionario dice que esto es un imperativo, es una orden. Pero no solamente es una orden, es algo que se tiene que activar. No es opcional. Es una orden, es un imperativo activo. A ver, es un imperativo activo. Que no es cuestión de que apréndetelo, no. Apréndelo y aplícalo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y quiero que recuerdes, y estando en la condición de hombre, para que no haya excusa, que no digamos, pero es que él era Dios. No. Escucha bien, dice, y estando en la condición de hombres, se humilló. ¿Qué cosa? Se humilló a sí mismo. Nadie te tiene que humillar para ser obediente. Tienes que aprender a ser humilde tú. Por eso Jesucristo dijo, hey Juan, deja, porque así conviene. A mí nadie me está humillando. Yo quiero ser humilde. Yo quiero hacer la voluntad de mi Padre.
Yo quiero obedecer a mi Padre. Eso es lo que tenemos que aprender, a ser humildes. Y si vamos a ser humildes, vamos a aprender a obedecer. ¡Hey! Yo creí que iba a decir ¡amén! Yo cómo les hago para emocionarlos, porque me gustaría que se emocionen y que digan ¡amén! Sí, la humildad va a ser el sello de mi vida, la obediencia. Yo voy a ver la mano de Dios, la gente se va a empezar a convertir, la gloria de Dios va a estar conmigo, el Señor va a... Así como lo hizo con los varones, así como lo hizo con Bernabé, así como lo hizo con Saulo, así como lo hizo con Agabo. Porque todos ellos, la característica que tienen es la humildad y la obediencia. Amén. Y Jesucristo nos lo dice, eso tiene que ser en nosotros. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. A sí mismo. Nadie, no esperes que nadie te humille, humíllate a ti mismo. Esa es la virtud del humilde, que se está humillando a sí mismo. O, si alguien ha visto la película de Martín Lutero, nadie lo ha visto. Ahí es gratis, lo pueden ver en YouTube. No anden viendo otras películas. Vean la película de Martín Lutero. Está hermoso, pero en su ignorancia, que le enseña a la Iglesia Católica a flagelarse, en cada que pecaba se golpeaba. Soy un pecador, y se golpeaba. Después llegó a entender la gracia. Pero hermano, lo que puedes aprender es, nadie te tiene que imponer nada. Tú tienes que aprender a ser humillar a tu carne. No esperes órdenes, porque son muy comunes nosotros que esperamos. A ver, ¿cuándo dicen que tenemos que ayunar? No, ayuna. Es un ejercicio espiritual para el cristiano. Es el ABC del cristiano. No esperen que, hermanos, va a haber una semana de ayuno. No te estás humillando a ti mismo. Toma la decisión de ayunar tú. Les he dicho, si alguien me dice, hermano, présteme las llaves, es que veo que el local está cerrado, yo quiero orar, venga a orar. No espere que diga, te toca a ti tal día y vente a orar. No, porque todavía no nos despojamos de la mentalidad de esclavos que nos metió el mundo. Estamos esperando que nos ordene cuando ya Dios nos dio su palabra. Hermano, déjate guiar por el Espíritu y sé humilde y sé obediente. Jesús, siendo Dios, se despojó de su gloria y se hizo humilde hasta, a ver cómo dice, hasta la muerte. No solamente hasta la muerte de cruz, lo más horrendo. Y fue obediente hasta el final. No importa que enfrentemos, no importa qué situación tengamos que enfrentar, seamos obedientes, seamos humildes hasta la muerte. ¿Amén? ¿Está claro o no? ¿Sí? ¿O lo repetimos otra vez? No, ¿verdad? ¿Para qué otra vez si ya entendimos? Entonces, tenemos de ejemplo a los varones, tenemos de ejemplo a Bernabé, tenemos de ejemplo a Saulo, tenemos de ejemplo a Agabo. Y Dios nos dice a nosotros que vamos a tener ejemplo también de humildes y obedientes. ¿Amén? Vamos a hacer y hablamos a Dios. Señor, te agradecemos. Te agradecemos por tu palabra, Señor. Sin lugar a duda que la gracia ha llegado a nosotros y no hemos visto todo lo que tú puedes hacer, todo lo que tú nos puedes dar, porque no hemos aprendido a ser humildes y obedientes. Pero aquí estamos, Señor. Tu gracia nos ha sustentado, tu gracia nos ha fortalecido y te pedimos, danos la oportunidad de aprender a ser humildes. Como dijiste, aprendan esto de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y por lo que padeciste, aprendiste obediencia. Muchas cosas hemos padecido y no hemos aprendido, pero te pedimos, Señor, que en cada situación que enfrentemos, que aprendamos a ser humildes y a ser obedientes, a preguntarte, ¿qué quieres que yo haga? ¿Hacia dónde quieres que yo vaya? ¿Qué quieres que yo hable, Señor? Cuando aprendamos a ser humildes y dependamos de ti, hermano,
La debilidad nos hará fuertes. Padre, gracias. Gracias, gracias. Doy la gloria a ti, mi Señor. Amén.